Trabajadores en la viña, por Martin Lloyd-Jones. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera, y vio parados en la plaza otros que estaban sin trabajo, y a estos les dijo: Vayan también ustedes a la viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo a la hora 11, encontró a otros parados, y les dijo: ¿Por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno, y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado diciendo: Estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Llamó su atención a la enseñanza particular que está consagrada en esta parábola como parte de nuestra consideración general del tema de la depresión espiritual, o si lo prefieren, del tema de la infelicidad en la vida del cristiano, el cristiano miserable. Siento que hemos llegado a un punto de inflexión. Hasta ahora hemos estado considerando dificultades que yo pondría en la categoría de dificultades preliminares, esos obstáculos iniciales, dificultades que surgen de una falta de claridad con respecto a la entrada en la fe y la vida cristiana. Ahora debemos dar un paso adelante. No hemos tratado en absoluto todas las dificultades preliminares. Nuestro tratamiento no ha sido exhaustivo en ese sentido, pero hemos intentado señalar las causas más importantes de tropiezo, de dificultad y de infelicidad. El tipo o grupo de dificultades que ahora queremos considerar son aquellas que tienden a surgir después de esa etapa de las preliminares. Estas dificultades, por supuesto, pueden surgir en cualquier momento, pero constituyen un tipo de grupo por sí mismas. Al venir a considerarlas, debemos recordarnos nuevamente que la Escritura deja muy claro que no hay parte de esta vida cristiana que esté libre de peligros. Nada es tan falso a la enseñanza del Nuevo Testamento como dar la impresión de que en el momento en que creen y se convierten, todos sus problemas terminan y nunca tendrán otro problema. Ay, eso no es verdad, y no es verdad porque tenemos un enemigo, el adversario de nuestras almas. Pero no solo tenemos que contender con el enemigo, todavía queda la vieja naturaleza dentro, y estos dos juntos aseguran que tendremos problemas y dificultades. Y es nuestro deber entender la enseñanza de la Escritura con respecto a estos, para que no seamos atrapados por el engaño y la sutileza del enemigo. Él nos sigue como siguió a nuestro Señor durante todo nuestro camino. Cuando hubo tentado y probado a nuestro Señor en el desierto durante 40 días, se nos dice que al final de ese tiempo solo lo dejó por un tiempo. No lo dejó permanentemente, volvió una y otra vez, y lo siguió todo el camino. Miren sus actividades en Getsemaní al final. De hecho, todavía estaba atacando cuando nuestro bendito Señor estaba muriendo en la cruz. Ahora, decir eso no es deprimente. Es ser realista y ser realista siempre es alentador. No hay nada peor o más reprensible que adormecer a las personas con algún tipo de somnífero y luego permitirles despertar repentinamente para encontrar dificultades para las que no están preparados. Es nuestro deber anticipar estas cosas a la luz de la Escritura. Estar prevenidos es estar preparados. Y tenemos siempre ante nosotros esa poderosa Escritura que enseña: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Simplemente estamos tratando en estos estudios de ponernos las piezas separadas de esta fuerte armadura que Dios ha provisto para nosotros.
El punto que quisiera enfatizar ahora, por lo tanto, es que, aunque es de vital y suprema importancia empezar correctamente, eso no es suficiente. Debemos continuar de la misma manera, porque si no lo hacemos, pronto nos encontraremos infelices. En otras palabras, estoy planteando la proposición de que aunque podamos tener claridad sobre las cosas que hemos estado considerando hasta ahora, aunque el Evangelio nos haya sido presentado y nos hayamos convertido, aunque hayamos comenzado correctamente y estemos en la vida cristiana, aunque hayamos atendido las advertencias sobre las dificultades iniciales, si no continuamos, si no mantenemos nuestro curso de la misma manera, pronto nos meteremos en problemas. Hay una gran ilustración de esto en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 30 y siguientes. Nuestro Señor estaba predicando una tarde sobre la relación entre Él mismo y el Padre, y se nos dice que, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces nuestro Señor los miró y dijo, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Parecía que estaban comenzando bien, pero debían continuar si querían ser verdaderamente libres. Es exactamente lo mismo con algunas de las personas representadas en la parábola del sembrador. Hubo aquellos que recibieron la verdad con gran gozo, pero no duraron. En otras palabras, la importancia de continuar es un principio muy vital, y eso es lo que quiero considerar con ustedes a la luz de esta parábola. Al llegar a mirarla, es muy importante que la abordemos correctamente y la entendamos verdaderamente. Se puede decir con reverencia que esta es una parábola muy peligrosa si no la interpretamos correctamente. Hay muchos que se aferran a una sola cosa en ella, a saber, la 11ª hora. Piensan para sí mismos, no necesito preocuparme por mi salvación ahora, lo haré en la 11ª hora, como la gente que fue en la 11ª hora y se les pagó lo mismo que los que habían comenzado temprano en la mañana. No hay un error más fatal que este. Como dice el obispo Ryle sobre el ladrón moribundo, pocos son salvos en sus lechos de muerte. Un ladrón en la cruz fue salvado para que ninguno desespere, pero solo uno, para que ninguno presuma. Otra cosa peligrosa es convertir la parábola en una alegoría, tomar cada detalle de la enseñanza e imponerle alguna verdad espiritual. Eso se ha hecho a menudo, pero todo se debe al hecho de que no recordemos que esto es una parábola, y el punto a recordar sobre una parábola es que generalmente está destinada a ilustrar una sola verdad. Por eso, por ejemplo, en el capítulo 13 de este Evangelio según San Mateo, encuentran que nuestro Señor habló una serie completa de parábolas sobre el reino de los cielos. No pueden verlo todo en una sola. Una muestra un aspecto y otra otro. Todas son complementarias, y cada una está destinada a transmitir solo un aspecto de la verdad. Debemos ser muy cuidadosos, por lo tanto, de no convertir los detalles en algún tipo de representación alegórica de la verdad. Esta parábola, por lo tanto, al igual que todas las otras parábolas, está destinada a enseñar una gran verdad. ¿Cuál es esa? La respuesta seguramente se encuentra en la palabra ¿por qué? Porque el reino de los cielos. Es una lástima que cuando dividieron las Escrituras en capítulos introdujeron una división en este punto. Obviamente, el tema es una continuación de lo que tenemos al final del capítulo 19, y lo que tenemos allí es el incidente del joven rico, llamado así, y los comentarios de nuestro Señor a los discípulos sobre ese joven que se había ido triste. ¿Recuerdan lo que Pedro le dijo? He aquí, nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ahora fue por esto que nuestro Señor habló esta parábola. Pedro hizo su pregunta. Dijo en efecto, mira, Señor, hemos dejado todo, te hemos seguido, lo hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar? Nuestro Señor respondió a su pregunta y dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia,
etc. En otras palabras, todo el punto de esta parábola está dirigido a Pedro debido a esa afirmación que él hizo. Nuestro Señor escuchó la pregunta de Pedro y respondió su pregunta, pero obviamente detectó una nota muy equivocada y falsa en esa pregunta. Así que fue para reprenderlo, amonestarlo y advertirle muy seriamente que nuestro Señor habló la parábola. Eso, me parece, se prueba concluyentemente por la forma en la que él repite esta declaración sobre muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Lo ven al principio y lo ven al final. Aquí, entonces, está el principio en el que debemos concentrarnos. ¿Cuál es? ¿Cuál es la doctrina? En que en la vida cristiana todo es por gracia desde el principio hasta el final. Ese es el mensaje, esa es la doctrina, ese es el principio. Ahora, echamos un vistazo a la enseñanza de esta parábola en un estudio anterior, pero nos ocupamos entonces de tomar un punto, que debido a este gran principio de la gracia, aquellos que entran al final están igualmente incluidos con aquellos que entraron al principio. Nos ocupábamos entonces del desánimo que a menudo les viene a los hombres que pueden ser convertidos en su vejez. Vimos que nunca es demasiado tarde, que la salvación no es solo para los jóvenes, sino para todos. A veces, un hombre que se convierte bastante tarde en la vida es tentado por el diablo de esta manera debido a que la salvación le ha llegado tan tarde y debido a los años que ha desperdiciado. Para tal hombre es un gran consuelo que nuestro Señor haya llamado a estos hombres y los haya enviado a la 11ª hora. Miramos entonces desde ese punto de vista, pero ahora en este estudio el énfasis está más bien en aquellos que entraron al principio. No puede haber duda alguna de que el objetivo principal de la parábola es dirigirse a ellos y emitirles una advertencia tan seria y solemne. El punto acerca de estas personas es que comenzaron de la manera correcta y luego se metieron en problemas más adelante. ¿Con qué frecuencia sucede eso? Por eso se trata tan frecuentemente en el Nuevo Testamento con frases como «Corríais bien, ¿quién os estorbó?». Hay un sentido en el cual todas las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas para ayudar precisamente a este tipo de personas. Estos primeros cristianos habían creído y entrado en la iglesia primitiva, pero se habían deprimido y las epístolas fueron escritas para ayudarlos. Es algo que constantemente nos amenaza y es un peligro que tiende a acechar nuestros pasos a lo largo de la vida cristiana. No basta con empezar correctamente, debemos continuar de la manera correcta. Voy a tratar con muchas ilustraciones de esto. El peligro para muchos ha sido volver a la esclavitud y es un peligro muy real en la actualidad debido a los cultos que prosperan a nuestro alrededor. Personas que han conocido la gloriosa libertad de los hijos de Dios a veces vuelven a la esclavitud y se vuelven miserables e infelices. Muy bien, tratemos de ver esto como se presenta en esta parábola. Primero, tratemos de analizar la causa del problema. ¿Por qué estos hombres, que fueron enviados a la viña temprano en la mañana, se ven tan lamentables al final? Aquí están descontentos y murmurando y quejándose. ¿Cuál fue la causa del problema? Establecería como primer principio que su actitud hacia ellos mismos y su trabajo era claramente incorrecta. Tiendo a estar de acuerdo con aquellos que dicen que hay un significado en esta parábola convenido en el 2º versículo, y habiendo convenido con los obreros, etc. Ahora bien, es verdad que solo se nos habla de este acuerdo en el caso de estas primeras personas. Se nos dice más adelante, recuerden, saliendo cerca de la hora 3ª del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y así les dijo a todos los obreros subsecuentes. No se habla de un acuerdo. Simplemente dice, «Id vosotros también a la viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron bastante felices, pero con las primeras personas que murmuraron al final sobre los salarios pagados, parece haber una sugerencia de que ellos exigieron un acuerdo. Así que uno siente desde el principio que había algo mal en su actitud. Tienen esta tendencia a hacer un trato, a hacer ciertas demandas y a estipular ciertas cosas. Ya sea que estemos en lo correcto o no al percibir esto acerca de ellos, seguramente estamos en lo correcto al decir que son muy conscientes de su trabajo, son muy conscientes de lo que están haciendo. Mientras trabajan, en cierto sentido, se están vigilando a sí mismos haciéndolo. ¿Qué cosa tan terrible es esa? Pero,
¿No somos todos culpables de eso? Dios sabe que el mayor problema que cualquier hombre que predique el Evangelio tiene que enfrentar es que mientras está predicando, está en peligro de mirarse a sí mismo y observarse a sí mismo, y ser siempre consciente de sí mismo. Esto se manifiesta en todo nuestro servicio, se manifiesta en todo lo que hacemos. Es muy cierto del hombre natural, por supuesto. Está actuando todo el tiempo y observándose a sí mismo, y esto tiende a seguirnos en la vida cristiana. Estos hombres, claramente, eran muy conscientes de todo lo que hacían. Es obvio por lo que dicen que se habían estado observando a sí mismos todo el tiempo. Pasemos al siguiente punto, que es que estaban evaluando su trabajo. Llevaban una cuenta de los demás también, y llevaban un registro cuidadoso de todo lo que hacían y cuánto tiempo habían estado trabajando, así como cuántas horas ellos mismos habían trabajado y cuánto habían hecho ellos mismos, el peso y el calor del día. Lo sabían todo en detalle y llevaban un registro cuidadoso y detallado de ello. Esa es la primera declaración de nuestro Señor acerca de estas personas. Hagamos una pausa en eso por un momento y dejemos que penetre profundamente en nosotros. Nuestro Señor está preocupado por denunciar esa actitud. Es fatal en el reino de Dios. Él la detectó en la declaración de Pedro. He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La sugerencia de negociación y demanda está implicada allí. La actitud fundamental es tan errónea y tan completamente antiética al ámbito del espíritu y del reino como veremos. Pero allí está, y esta actitud incorrecta inevitablemente lleva a problemas eventualmente como sucedió en el caso de estos hombres. Lo que es patético y trágico acerca de esto es que lleva a un hombre a problemas precisamente en el punto donde nuestro Señor es más gracioso en sus tratos. Lo que hace que esta parábola sea tan terrible es que estos hombres son expuestos por lo que realmente eran, y el terrible espíritu que los poseía se revela justo cuando el dueño de la casa en su gracia dio un denario al último exactamente como al primero. Es entonces cuando se manifiesta y lleva problemas. Miren a estos hombres. Debido a su actitud inicial equivocada, debido a su olvido del principio de la gracia, esperaban recibir más que los demás y sentían que merecían más. Por supuesto, eran perfectamente lógicos, eran bastante conscientes de ellos mismos. Partiendo de su principio y de su actitud, es la conclusión lógica. Por eso digo que comenzar de esta manera inevitablemente lleva a esta posición. Tenían la sensación de que tenían derecho a más, y que se les debería dar más. Esperaban más, y porque no lo obtuvieron se molestaron. Lo siguiente que se nos dice es que comenzaron a murmurar. Ahora su felicidad y su alegría se habían ido por completo, y aquí están murmurando porque no se les dio algo extra. ¿No es eso algo terrible? Pero qué cierto es que los cristianos pueden ser culpables de esto mismo que nuestro Señor describe aquí, esta tendencia a murmurar como lo hicieron los hijos de Israel en la antigüedad, y como lo hicieron estas personas en este punto, compadeciéndose a sí mismos, sintiendo que no están recibiendo sus derechos, sintiendo que están siendo tratados con dureza. Hay mucho énfasis sobre esto en el Nuevo Testamento. Recuerden cómo el apóstol Pablo les dirige una palabra al respecto a los filipenses. Les recuerda que deben ser como luminares en los cielos, deben hacer todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Filipenses 2, versículos 14 al 16. Qué cosa tan trágica es que los cristianos puedan ser miserables y murmuradores en lugar de regocijarse en Cristo Jesús. Es un resultado del hecho de que han olvidado que todo es por gracia. Han olvidado este gran principio que atraviesa toda la vida cristiana desde el principio hasta el fin. Pero esto no es todo. Conducen a otra cosa, a saber, un desprecio por los demás y al mismo tiempo cierta envidia hacia ellos. Los hombres en la parábola dicen: estos últimos han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Es el principio del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, y también se ilustra en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Esta tendencia ataca a las personas cristianas que han sido fieles en su testimonio y han hecho un trabajo excelente.
Viene de maneras muy sutiles y los hace miserables porque sienten que otros han sido recompensados de una manera mayor que ellos. Aquellos que han leído el relato de Hugh Ridwood de sí mismo en los años de su apostasía sabrán que esta fue precisamente la causa de sus problemas. Un cambio de oficiales en el ejército de salvación hizo que sintiera que ya no era el favorito. Otro fue destacado y hecho favorito, y él comenzó a compadecerse de sí mismo y regresó al pecado. Lean su libro, Dios en las sombras, y encontrarán el relato detallado. Ese es el tipo de cosa ilustrada aquí. Estos hombres sentían desprecio por otros. Estaban celosos de esos hombres a quienes se les dio tanto cuando ellos habían hecho tan poco. Su actitud entera era egoísta y centrada en sí misma. Pero sobre todo, y esto es lo más serio y terrible de todo, sentían en su corazón que el dueño de la casa era injusto. En esta condición se habían persuadido a sí mismos de que este hombre no era justo en su trato con ellos. Estaban absolutamente equivocados, no había ni un vestigio de fundamento para esa actitud, pero lo sentían. Y así, el cristiano es tentado por el diablo a sentir que Dios no está siendo justo. El diablo viene y le dice, mira cuánto has hecho, ¿y qué estás recibiendo por ello? Mira a ese otro, no ha hecho nada, y mira lo que está recibiendo. Eso es lo que está diciendo el diablo, y estas personas le escuchan. Nosotros que hemos soportado el calor y la carga del día, solo estamos recibiendo un denario, lo mismo que estos otros que solo han trabajado 1 hora. Ese es el espíritu, y lo que hace tan grave es que en esta condición el cristiano, a menos que sea muy cuidadoso, pronto estará atribuyendo injusticia a Dios. Sentirá que Dios no es justo con él, que Dios no le está dando sus derechos, que Dios no le está dando lo que le corresponde. Qué miserable es el ego, qué feo, qué repugnante. Todos somos culpables de esto, cada uno de nosotros, de alguna forma u otra. El diablo viene a nosotros y le escuchamos, y comenzamos a dudar si Dios es justo en sus tratos con nosotros. El yo necesita ser expuesto por lo que es. El pecado es su fealdad, y su repugnancia necesita ser desenmascarada. No es sorprendente que nuestro Señor tratara con este espíritu erróneo de la manera en que lo hizo en esta parábola. Es el mayor enemigo del alma, y lleva la miseria y la infelicidad. Está destinado a hacerlo por todas las razones. Es completamente incorrecto, y no hay nada que decir en su defensa. Eso me lleva al remedio. ¿Cuál es el tratamiento? Es entender el principio rector del reino de Dios, ese principio que parece tan obvio que estamos tan inclinados a olvidar en detalle. Nuestro Señor lo establece aquí de una vez por todas. Estoy simplemente expresando con otras palabras lo que Él dijo. El principio es que en el reino de Dios todo es esencialmente diferente de todo en cualquier otro reino. Porque, en efecto, Él dice que el reino de Dios no es como lo que siempre han conocido, es algo completamente nuevo y diferente. Lo primero que tenemos que comprender es que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, versículo 17. Si tan solo nos diéramos cuenta como deberíamos, que aquí estamos en un reino en el cual todo es diferente. Todo fundamento es diferente, no tiene nada que ver con el principio de la vida antigua. Debemos trabajar en esto en detalle, pero primero permítame subrayar de nuevo ese nuevo principio. Debemos decirnos a nosotros mismos todos los días de nuestras vidas, ahora soy cristiano, y porque soy cristiano estoy en el reino de Dios, y todo mi pensamiento tiene que ser diferente. Todo aquí es diferente. No debo traer conmigo esas viejas ideas, esos antiguos estados de ánimo y conceptos de pensamiento. Tendemos a limitar la salvación en una sola cosa, es decir, al perdón, pero tenemos que aplicar el principio a lo largo de toda la vida cristiana. Muy bien, teniendo eso en cuenta, aquí están algunos detalles. Lo primero es esto: no pienses en términos de negociaciones y derechos en el reino de Dios. Eso es absolutamente fatal. No hay nada tan equivocado como el espíritu que argumenta que porque hago esto o porque he hecho aquello, tengo derecho a esperar algo más a cambio. Esto se encuentra frecuentemente. Conozco a muy buenos cristianos evangélicos que parecen pensar así. Ahora, dicen,
Si oramos por ciertas cosas, debemos conseguirlas. Por ejemplo, si oramos toda la noche por avivamiento, debemos tener avivamiento. A veces he descrito esto como la idea de meter una moneda y de obtener una barra de chocolate del cristianismo. Metes tu moneda y sacas una barra de chocolate a lo que sea que desees. Ahora, esta es la misma actitud. Porque en el pasado algunos han orado toda la noche para que venga un avivamiento, y el avivamiento ha venido. Entonces hagamos una vigilia de oración toda la noche y el avivamiento vendrá. Pero eso seguramente es negar todo el principio que nuestro Señor está enseñando. No me importa que sea, ya sea la oración u otra cosa, en ningún aspecto debo argumentar nunca que porque hago algo, tengo derecho a recibir algo, nunca. Y por supuesto, el principio se puede ver como verdadero en la práctica. Piensen en las muchas reuniones de oración que se han celebrado. Y sin embargo, el avivamiento no ha llegado, y me atrevo a decir que doy gracias a Dios por eso. ¿Cuál sería la situación si pudiéramos mandar estas cosas a voluntad? Pero no podemos. Debemos deshacernos de ese espíritu de negociación, de que si hago esto, entonces aquello sucederá. No puedes tener avivamiento siempre que lo desees, y como resultado de hacer ciertas cosas. El Espíritu Santo es Señor, y es un Señor soberano. Él envía estas cosas en su propio tiempo y a su manera. En otras palabras, debemos darnos cuenta de que no tenemos derecho a absolutamente nada. Pero, dice alguien, ¿no enseña Pablo sobre el juicio y las recompensas en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5? Claro que sí, y también lo hace en el tercer capítulo de la primera epístola a los Corintios. Y nuestro Señor mismo, en el capítulo 12 de Lucas, habla sobre aquellos que recibirán muchos azotes y aquellos que recibirán pocos azotes, y así sucesivamente. ¿Y qué hay de eso? La respuesta es que incluso las recompensas son de gracia. Él no está obligado a darlas, y si piensas que puedes determinar y predecir cómo vendrán, estarás completamente equivocado. Todo es de gracia en la vida cristiana desde el principio hasta el final. Pensar en términos de negociaciones y murmurar por los resultados implica una desconfianza en Él, y necesitamos vigilar nuestros propios espíritus para no albergar el pensamiento de que Él no está tratándonos justa y equitativamente. Si comienzas de esa manera, terminarás por privarte a ti mismo. Me gusta la manera en que nuestro Señor enseña esto. Si haces un trato con Dios, entonces es casi seguro que solo obtendrás tu trato y nada más. Estos hombres al principio tenían este acuerdo por 1 denario al día. Muy bien, dijo el dueño de la casa, les daré 1 denario. Pero cuando vinieron los otros les dijo, vayan y trabajen, y les daré lo que sea justo. Y recibieron mucho más de lo que esperaban. Estos últimos recibieron 1 denario, pero nunca lo esperaron, y tuvieron mucho más de lo que imaginaron. Pero los primeros no recibieron nada más que el denario. Oh, amigos cristianos, no hagan negocios con Dios. Si lo hacen, solo obtendrán su trato, pero si confían en su gracia, probablemente obtendrán más de lo que nunca imaginaron. De los fariseos nuestro Señor dice, de cierto tienen su recompensa. Hacen estas cosas para ser vistos por los hombres. Son vistos por los hombres. Eso es lo que querían, y eso es todo lo que obtendrán. No obtendrán nada más. Muy bien, pasemos al siguiente principio. No lleven un registro cuenta de su trabajo. Dejen de ser contadores. En la vida cristiana no debemos desear nada más que su gloria, nada más que complacerlo a Él. Así que no pongan su atención en el reloj, sino en Él y su obra. No sigan registrando su trabajo y labor, mantengan su atención en Él y en su gloria, en su amor, su honor y la extensión de su reino. Mantengan su atención en eso, y en nada más. No se preocupen por cuántas horas han dedicado al trabajo, ni por cuánto han hecho. De hecho, dejen la contabilidad a Él y a su gracia. Permitan que Él lleve las cuentas. Escuchen lo que Él mismo dice. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6, versículo 3. Así es como deben trabajar en su reino, trabajando de tal manera que su mano izquierda no sepa lo que hace su derecha. Por esta razón, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, versículo 4.
No hay necesidad de perder tiempo llevando cuentas. Él las está llevando, y qué maravillosas son esas cuentas. Permítame decirlo con reverencia. No conozco nada tan romántico como el método contable de Dios. Estén preparados para sorpresas en este reino. Nunca saben lo que va a suceder. Los últimos serán los primeros. Qué completa inversión de nuestra perspectiva materialista. Los últimos serán los primeros serán los últimos. Todo al revés. Todo el mundo se ve al revés por la gracia. No es de hombre, es de Dios, es el reino de Dios. Qué excelente es esto. Permítame hacer una confesión personal. Esto me ha sucedido a menudo en mi ministerio. A veces, Dios ha sido misericordioso un domingo, y he sido consciente de una libertad excepcional. Y he sido lo suficientemente tonto como para escuchar al diablo cuando dice, ahora espera hasta el próximo domingo, será maravilloso, habrá aún congregaciones más grandes. Y entro al púlpito el próximo domingo y veo una congregación más pequeña. Pero luego, en otra ocasión, estoy en ese púlpito, trabajando como abandonado a mí mismo, predicando mal y completamente débil, y el diablo ha venido y me ha dicho, no habrá nadie aquí el próximo domingo. Pero gracias a Dios, he encontrado el siguiente domingo una congregación más grande. Ese es el método contable de Dios. Nunca sabes. Entro al púlpito en debilidad y termino con poder. Entro con autoconfianza y me hacen sentir un tonto. Es la contabilidad de Dios. Él nos conoce mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Siempre nos sorprende. Nunca sabe lo que Él va a hacer. Su contabilidad es la cosa más romántica que conozco en todo el mundo. Nuestro Señor habló de esto nuevamente en la tercera parábola del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Recuerden su descripción de las personas que vendrán al final del mundo esperando una recompensa, pero a quienes no dará nada, y luego a otros a quienes dirá, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Y ellos dirán, ¿cuándo te vimos desnudo, o te vimos enfermo o sediento, y te dimos de beber? Y Él les dirá, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Mateo 25, versículos 34 al 40. ¡Qué sorpresa será esa! Esta vida está llena de romance. Nuestros libros mayores están desactualizados, no tienen valor. Estamos en el reino de Dios y es la contabilidad de Dios. Todo es por gracia. Muy bien, eso nos lleva al último principio, que es no solo reconocer que todo es por gracia, sino también regocijarnos en ese hecho. Esa fue la tragedia de estos hombres. Ven que se da un denario a aquellos que solo han trabajado una hora, y en lugar de regocijarse al verlo, comienzan a murmurar y a quejarse, a sentir que es injusto y que no se les está tratando con justicia. El secreto de una vida cristiana feliz es darse cuenta de que todo esto es por gracia, y regocijarse en ese hecho. Así también ustedes, dice nuestro Señor en otro lugar, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que era nuestro deber hacer. Lucas 17, versículo 10. Esa es su visión, esa es su enseñanza, y ese es el secreto de todo. ¿No fue ese su propio camino? Según San Pablo, quien dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tened en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, versículos 4 al 5. ¿Ven lo que eso significa? Él no se miró a sí mismo, no consideró solo sus intereses y los suyos propios, se despojó de sí mismo, dejó de lado las insignias de su gloria eterna. No consideró que su igualdad con Dios fuera algo que debía aferrarse y decir, pase lo que pase, no lo dejaré ir. Para nada, lo dejó a un lado, se humilló a sí mismo, se olvidó de sí mismo, y pasó por todo, y soportó e hizo todo lo que hizo, mirando solo a la gloria de Dios. Nada más le importaba que el Padre fuera glorificado y que los hombres y mujeres vieran al Padre. Ese es el secreto, no mirando el reloj, no evaluando la cantidad de trabajo, no llevando un registro en un libro, sino olvidando todo, excepto la gloria de Dios. El privilegio de ser llamado a trabajar para Él es todo. Es el privilegio de ser cristiano.
recordando solo la gracia que alguna vez nos miró y nos sacó de las tinieblas a la luz. Es gracia al principio, gracia al final. Así que cuando tú y yo lleguemos a yacer en nuestro lecho de muerte, lo único que debería consolarnos, ayudarnos y fortalecernos allí es lo que nos ayudó al principio. No lo que hemos sido, no lo que hemos hecho, sino la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. La vida cristiana comienza con gracia, debe continuar con gracia y terminar con gracia. Gracia, maravillosa gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Trabajadores en la viña. Por Martin Lloyd-Jones. Colgado en el madero.